La patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, tengo cuenta. Se recibió una solicitud de audiencia del presidente de la ANEF, señor José Pérez de Belli, y del presidente de la CUT, señor David Acuña. Ellos representan a estas, dice, ellos así se autodenominan, sindicalistas de las organizaciones superiores de Chile, entre las cuales se integra la Federación del Congreso Nacional, y la solicitud es para exponer en esta comisión respecto de los acontecimientos en materia laboral que están afectando a funcionarios y funcionarias del Senado. Como conocimiento. Perfecto. Y además decir que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social acaba de llegar con un documento para esta sesión relativo a la cotización de los independientes y el perfeccionamiento de la cobranza previsional, y que lo van a entregar Que en es lo este que momento. íbamos a ver, digamos, En esta sesión. sesión. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Me solicitó la senadora, hay dos varios. Senadora Sepúlveda. Solamente yo sé que primero saludar a la ministra, saludar al subsecretario, superintendente, a quienes nos acompañan, a la senadora, senador Coloma, a la secretaria. Hacer un punto que corresponde más en cierta medida al MIDESO, el Ministerio de Desarrollo Social, pero también se instaló públicamente una cuestión respecto de las cifras del registro social de hogares. Entonces, quería saber si eventualmente existe alguna arista de aquello que corresponda o sobre la que pueda o deba pronunciarse trabajo o la Superintendencia de Previsión. Pero quedé medio sorprendido porque nuevamente aparecían como eventualmente beneficios que pudieran entregarse de acuerdo a los números que da el registro social de hogares, pero que estaban siendo en cuestión. Lo quería poner sobre la mesa porque creo que eventualmente si eso toca tangencialmente asuntos de empleabilidad o laborales o de asignaciones, eventualmente podría ser de interés también de esta Yo entiendo, comisión. yo leí la información, no sé si es la misma, digamos. Entiendo que se habría detectado que hay beneficios que no se están percibiendo, digamos. Eso entendí, ¿no? A partir de... O que no corresponden, o sea, eso entendí, digamos. No sé si el Ministerio del Trabajo, efectivamente, entiendo que el registro social de hogares es Ministerio de Desarrollo Social. No sé si hay algún aspecto que tenga que ver con el Ministerio del Trabajo. Esa es la pregunta suya, digamos. Subsecretario, Por su ofrezco la palabra. intermedio, presidente, sí, efectivamente, ese registro lo calcula el Ministerio de Desarrollo Social sobre la base de cruzar una cantidad enorme de datos, ¿ah? Porque algunas cosas son autorreportadas, muy pocas ya que había, y algunos son la mayoría de datos administrativos, pero por mencionar algo que nos afecta es, por ejemplo, quien accede a la pensión garantizada universal. Tiene que estar dentro del 90% más vulnerable y eso se determina en base al registro social de hogares. Entonces es una fuente de información sustancial para determinar la elegibilidad de algunos de los beneficios también de trabajo y de otros ministerios. Simplemente para tenerlo claro, porque es una duda que lo planteo ahora, varias veces, cuando, no siendo obligatorio ser parte del registro social de hogares, porque eso es algo que uno es voluntario, o sea, y básicamente está inspirado para efecto de recibir alguna ayuda en un momento determinado. Entonces, yo no veo bien cómo, al final, una vieja pregunta ha dicho, ¿cómo calculan el 90% respecto de un universo en que no todos están obligados a ser parte? Entonces, no sé si se explica la pregunta, digamos, porque si estuviéramos todos obligados, es fácil calcular el 90% de cualquier cosa. Si están algunos obligados y hay unos que no están obligados, no es tan fácil hacerlo. Entonces, no sé, subintendente, secretario. Sí, presidente, no soy el experto en el tema, ¿ah? El Ministerio de Desarrollo Social ha desarrollado durante un largo tiempo un sistema de base de datos que está más basado en una ley que ellos tienen que les faculta a acceder a muchos datos, incluyendo algunos que son más confidenciales, como pueden ser datos tributarios, de salud, etcétera. La manera de construir el registro lo hacen con el cruce de estos datos. Más allá de la inscripción. Ministra.
Justo tenemos acá, presidente, a la experta en estos temas, que es Jimena Quintanilla, la Superintendencia de Pensiones. Pero quisiera señalar que en el caso de las PGU, por ejemplo, se usa otro instrumento, que es el instrumento técnico de focalización, que calcula una cosa que se llama PFP, y que considera... Sí, PFP. Lo que pasa es que el 90% no se hace en relación al RCH, se hace en relación al umbral CACEN. Pero mejor que lo explique la... Damos la palabra, la si le parece, experta, que si le interesante parece bien, para presidente. ayudarnos, porque Sí. tiene que ver al final con los temas que le ofrezco la palabra. Usted ha sido calificada como la mayor experta, así que hay mucha expectativa de lo... Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a todos los senadores y a las autoridades. Efectivamente, como lo menciona el subsecretario y la ministra, el 90% se realiza a partir de la encuesta CACEN, que eso sí tiene representatividad nacional de todos los ingresos. Entonces, a partir de esa distribución, se fija el 90% de la población más rica, se saca un valor, sí, que no lo tengo en la mente ahora, pero lo podemos informar precisamente. Se saca un valor y después de la gente que está en el RCH y que postula a la PGU, se aplica ese valor. Entonces todos los que están por debajo de ese valor son elegibles para la PGU. Esa es la forma en que se hace. No, pero bien clarificadora. La senadora Sepúlveda no me puso cara que no tanto, pero senadora. ¿Ah? Mire, Perdón, un segundo antes, senadora. ¿Y usted sabe exactamente entonces la discusión que plantea el senador Cruzcoque, ya que desperta usted respecto de lo que estaría pasando en el registro social de hogares vinculado a esto o no? Superintendente. Gracias, con su permiso, presidente, y bueno, saludando a todos los presentes. Sí, tal como usted dijo, es una materia que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. La crítica que sale es que al comparar con las cifras del INE, el número de personas promedio que reflejan las cifras del INE por hogar es distinta del número de personas promedio que refleja la encuesta CACEN que llega al registro social de hogares. La del INE da como 3 personas promedio por hogar y la del registro social de hogares como 2, 1,9. Entonces, hay una hipótesis que no comprobada de que podría haber algún tipo de estrategia de las personas para sacar tal vez algunas personas de mayores ingresos y entonces la diferencia entre el 1,9 y el 3 podrían ser personas que ganan más dentro de la familia y que salgan de ahí para aparecer con ingresos menores per cápita, digamos. Pero no es algo comprobado, sino que es una hipótesis que surgió por algunos especialistas que han estado mirando las cifras, digamos. Eso. Ya, no, porque esclarece harto el tema, digamos, efectivamente está planteado. Ahora, sería igual, no sé si podemos pedir un informe al Ministerio de Desarrollo Social, digamos, secretario, respecto de esto, digamos. ¿Ah? Pues me parece que es interesante porque tiene que ver al final con la elegibilidad para la PGU, que es parte de los temas que, vamos a ver. de alguna forma, ¿no? De alguna forma. Vea, hagámoslo del oficio. Ok. La senadora Sepúlveda me da la palabra y después se nos sabe. Mire, y la otra hipótesis puede ser esta división de núcleo, ¿no? Que la división de núcleo que se da fundamentalmente para la obtención de la vivienda, porque lo que se hace es que poder dividir el núcleo de la manera que los que tienen la vivienda queden en una parte y los otros son los que no, que son dos familias efectivamente, que viven en una sola vivienda. Pero a mí lo que más me preocupa en relación a la PGU, y lo hemos conversado con el subsecretario y con el super en su momento, es la pensión de referencia. La pensión de referencia es distinta a la pensión que efectivamente recibe y ahí es donde nos queda la escoba, porque la pensión de referencia puede ser sobre el millón y tanto, y donde efectivamente después reciben 600.000 pesos, y ahí nos queda la escoba. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que revisar también. Eso, presidente. Para su punto más, entonces le ofrezco la palabra para su punto A. Perdón, senador Saavedra, ¿sobre este tema o...? Senador Saavedra. Conversando. Tiene la palabra, es que si se va a pedir el estudio al Ministerio de Desarrollo Social, eso va a entregarnos un enfoque que dice 1,9 como promedio habitantes por hogar. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tomar, y el INE dice que son 3.
Entonces, para el efecto de determinar quiénes son beneficiarios de la pensión garantizada universal, no es lo mismo tomar un estudio que el otro, y ahí tenemos que tener argumentos y la consistencia teórica suficiente para que tengamos certeza que lo que vamos a determinar es lo correcto, porque puede ser fatal, ¿cierto?, que tomemos una decisión errónea y que tengamos efectos negativos en la decisión. ¿Sugiere que le mandemos otro oficio al INE también para estos efectos, no? ¿Eso entiendo? O, ya. ¿Se le parece para tener...? Sí, no, me parece que es correcto su punto de vista. Ministra, Sobre el punto, lo que pasa es que la calificación para la PGU, como señalaba, contempla el establecimiento de un puntaje de focalización previsional que se hace en base a la PAFE, como señala la senadora Sepúlveda. La PAFE es como la pensión inicial de la persona, que después cambia porque si se pensiona por retiro programado, esto se recalcula año a año, usualmente, generalmente, 99% de las veces a la baja, y por tanto, con los retiros además que se pudieron hacer en ese caso, hay gente que hoy día no tiene pensión autofinanciada, pero que tuvo una PAFE alta que no calificó para la PGU en su momento. Cambiar eso implica estimar que habría más gente que podría ingresar a la PGU, y es un cálculo que nosotros podríamos hacer para poder tener un número en el debate. pero siendo el 90% otros que tendría que salir, por tanto, ¿no? Hay... déjeme pensarlo. Es que, ¿sabe por qué? Porque no es el 90% de los... Sí, pero es que no es el 90% de los pensionados, del conjunto de los pensionados. Es el 90% de la población más vulnerable en base al umbral CACEN. Entonces, eso es toda la población de Chile. Eso es lo que cambiamos cuando hicimos la ley corta de la PGU. Entonces, va a depender dónde esté el otro 10%, si está dentro de esos eventuales pensionados o no, el ajuste que debiera hacerse, para que unos entren y otros salgan. Ya, No sé si me explico. pero como un 90%, Es que es de toda la población. Estoy de acuerdo, pero pongamos que son 20 millones, el 90% de 20 millones 18. Entonces, si hay, sí, como puede ocurrir, hay personas que les ocurre lo que usted Sí, plantea, va a haber otros, por tanto, va a incorporarse a la elegibilidad, voy a decir esa expresión, Sí, hay otros entiendo. que van a tener que salir de la 2000, elegibilidad. por ejemplo, uno dice, para que entren 2.000 debieran salir 2.000. Lo que yo le planteo es que esto se hace en base a un universo más grande, que no es solamente el número de elegibles para la PGU, se hace en base a toda la población. Pero para que mejor no especulemos, hagamos el estudio y lo traemos, ¿les Perfecto. parece? Sí, me parece bien. Hagamos los datos, tiene razón el Eso, senador y la mejor. senadora. Preparamos Tener los eso. datos para tener Sí. una idea más clara. Si les parece bien. Me parece bien. Lo hacemos así entonces, secretaria. Senadora Sepúlveda, sobre puntos varios. Y si decir de lo de la pensión de referencia, también en rentas vitalicias. O sea, a mí los casos que me llegan son de rentas vitalicias. Claro, entonces yo la verdad es que es un lío tremendo. Y uno tiene cómo darle la explicación a la gente. Bueno, pero veámoslo en la exposición que va a hacer ministra. A ver, presidente, yo me reuní con trabajadores vía telemática, ¿no? De la división de la división del Salvador de Codelco, 46 trabajadores y que tienen enfermedades profesionales, accidentes laborales, enfermedades crónicas, de definición común, ¿no es cierto? Y la mayoría hoy día tienen licencias tipo 6. Y en este minuto Codelco, la división El Salvador, está pidiéndole la desvinculación a estos trabajadores. De forma bien, bueno, a mí ya nada me extraña de Codelco en realidad, ¿no? Entonces, está pidiendo la desvinculación. Aquí hay correo electrónico, carta certificada, llamadas telefónicas, insistiendo en esta desvinculación. Entonces, a mí me gustaría poder enviarle esto a la Dirección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo con la carta, pero a mí me gustaría en términos reservados que se lo enviáramos al director, porque yo siempre voy a temer de las represalias que pueda tener Codelco con los trabajadores. Yo tengo muy mala experiencia con Codelco. A nombre de la senadora, a eso del trabajo en la forma que ella lo solicita.
Sí, ¿Ok? gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Vámonos al tema que nos convoca, que tiene que ver con el nuevo sistema mixto de pensión y seguro social en el periodo contributivo. Le ofrezco la palabra. Asisten, bueno, yo no lo digo, pero siempre del Ministerio del Trabajo, la ministra Janet Jara, el subsecretario don Claudio Reyes, la asesora Yaneta Aguilar, Pilar Mascaró, Daniel Charnay, perdón. Charmay, ¿cómo se pronuncia? ¿Charmay? Charnay, perdón. Y los asesores que de los distintos ministerios y distintos también parlamentarios, porque eso está. Y la superintendencia de pensiones, el superintendente Osvaldo Macías y doña la experta Jimena Quintanilla y el fiscal Mario Valderrama y el Ministerio de Hacienda don Rodolfo Marqueo, experta pero definitiva. ¿Ah? Ministra, le ofrezco la palabra. Alergia. Bueno, sí. Presidente, trajimos algunos datos que se habían solicitado en la última sesión respecto al tema de los independientes que quisiéramos compartir con ustedes. Lo primero es hacer una aproximación de lo general a lo particular que creo que nos va a servir para ordenar la discusión, dado que igual se generaron algunas dudas la sesión pasada. Si ustedes se fijan en esta lámina, se describen los tipos de cotizantes que hay en el país. En este sentido, podemos distinguir entre aquellos cotizantes que son dependientes, aquellos que son independientes y aquellos que son afiliados voluntarios. Los dependientes, evidentemente, son aquellos que tienen un contrato con un empleador, ¿ya? Donde la cotización es retenida por el empleador y enterada, ¿cierto?, en la institución previsional respectiva, la cual la destina a la cuenta individual del trabajador. En los independientes hay que señalar primero de quiénes estamos hablando. Son personas que realizan actividades económicas. Eso caracteriza a los independientes y esas actividades económicas son realizadas por cuenta propia y o a través de la emisión de boletas de honorario. Entonces, en los independientes uno puede abrir una llave y distinguir entre los independientes obligados, que son aquellos del 42.2 de la Ley de la Renta, y aquellos voluntarios, que son aquellos que tienen otro tipo de renta, pero que no emiten boletas de honorario. ¿Ya? Tanteo un segundo, porque, Sí. porque el cuadro dice, aquí hay, primero, el número de cotizantes mensuales. Eso es bien interesante, yo no lo conocía ese dato. Entonces dice, dependientes 5.652.000, independientes voluntarios, es la expresión, 52.000, afiliados voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre el independiente voluntario y el afiliado voluntario? No sé cuál es la diferencia. Ah, pero es que pensé, ya, y dentro de eso, es que termino mi pregunta, porque y después viene la tabla 2 que está ahí, el número de cotizantes independientes obligados, lo que estaba diciendo usted, que son 599.000. ¿Cuál es la diferencia entre el voluntario, el obligado y el afiliado voluntario? Y eso ayudaría. Sí. Gracias. Por lo mismo, solo para poder hacer un esquema que nos permita abordar la discusión, hay que distinguir tres categorías primero: los dependientes, los independientes y los voluntarios. En los independientes uno tiende a veces a confundirlo con los voluntarios. La diferencia entre el independiente y el voluntario radica en que el independiente realiza una actividad económica. Bien. Es el independiente obligado. Ahí hay dos categorías, que por eso mejor de lo general a lo particular. Dependiente, 1. Independiente, 2. Voluntario, 3. Miremos los independientes ahora. Independientes son los que realizan una actividad económica que a la vez pueden o no emitir boletas de honorario. Si emiten boletas de honorario están obligados y son estos 599.000. ¿Ya? Después miremos los voluntarios y son las personas que no ejercen una actividad remunerada. Por ejemplo, voluntariamente. Usa el micrófono porque si no, no se va a entender. Autodeclara. Son poquitos. Si quieren. Son poquitos. Distintos, porque la diferencia entre un independiente y un voluntario está en si genera o no genera ingresos. En un voluntario son las personas naturales que no ejercen una actividad remunerada y que podrían enterar cotización en una cuenta de capitalización voluntaria de una administradora. Miremos ahora el cuadro.
este cuadro no lo miren en separado porque estas hay que verlos juntos. Primero, los dependientes en Chile son 5.652.000 personas. Su remuneración imponible promedio es de 1.217.000. ¿Ya? Después vienen los independientes, y dentro de los independientes, los del 42.2, que son los de abajo, independientes obligados, que son casi 600.000 personas. Independientes voluntarios, que son 52.000 personas. Y después viene la tercera categoría, que son los voluntarios, y esos son menos de 1.000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre independiente voluntario, que no ejerce actividad remunerativa, pero igual impone, con el afiliado voluntario? Que no ejerce actividad remunerativa. Ninguno de los dos, ¿no? No, el otro ejerce, el voluntario ejerce. ¿Y por qué no Voy a dar unos ejemplos que yo creo que no pueden... ¿Y el afiliado voluntario por qué no está en la categoría de dependiente o independiente voluntario? Eso es lo que... Puede ser que con un ejemplo nos ayude a entender. ¿Quiere usted? Démosle, Superintendente, si le sí. parece, presidente. Sí. Bien, por su intermedio, señor presidente. El afiliado voluntario es una persona que no ejerce actividad remunerada. Entonces, por ejemplo, una dueña de casa o una persona que están fuera de la fuerza laboral, pero alguien cotiza por ellos. Ese es el afiliado voluntario. El independiente voluntario sí ejerce una actividad remunerada, pero como no boletea, no está obligado, pero voluntariamente va y cotiza. Ese es el independiente voluntario. El afiliado voluntario, por ejemplo, un cónyuge o una cónyuge que no ejerce actividad remunerada y que un hijo, una hija o un cónyuge le efectúa cotizaciones por él. O sea, no tiene renta el afiliado voluntario. Perdón, pero un independiente voluntario dice que realiza actividad, ¿y por qué entonces no es ni dependiente ni está ni emite boleta? Claro, puede ser un jardinero, por ejemplo, un taxista, puede ser. Después del proyecto de ayer no va a quedar ni uno de esos. Pero... Son personas que no boletean y personas que, por otra parte, sí tienen una actividad, no sé, un maestro, por ejemplo, de la construcción. Claro, cualquier independiente o un taxista que no están obligados a boletear, pero pueden cotizar voluntariamente. Un feriante, que exactamente, tal cual. Tienen rentas, pero no están obligados a emitir boletas de horario. Entonces, si me permite, volviendo, entonces hay tres categorías que son los independientes, los dependientes, los independientes y los voluntarios. Los voluntarios son los que no tienen renta, no están en ninguna obligación y que son 1.000 personas. Dentro de los independientes tenemos a la vez dos universos o dos subconjuntos que son los que ya se lograron incorporar a la cotización, que son los del 42.2, y todas las otras personas que percibiendo una renta no cotizan, ya sea porque no emiten boletas de honorario o porque no tienen una relación de dependencia con un empleador. Y ahí es donde tenemos un grupo muy grande de personas que hay que mover hacia la cotización previsional, incentivándola o buscando otras formas que nos permitan que se puedan sumar. Una pregunta para despejar esto. ¿Y cuánto hay personas que no están en ninguna esta categoría y que ejercen algún trabajo? O sea, que no cotizan nada, por tanto. ¿Tienen idea usted o no? ¿O hay algún estudio? Independiente voluntario. No, es que un independiente no. Aquí estamos hablando, senador Carelia, aquí estamos hablando de los que cotizan mensualmente. Esto, ¿se fija? En la segunda, entonces la pregunta es, Independiente voluntario que no cotiza. otra categoría, independiente, voluntario, no cotizante. ¿Está bien la definición? ¿Superintendente? Eso se estima, supongo, no. Mire, Uno debería procurar que esos pasen a esta lista, digamos. No, sí, mire, lo que pasa es que no es una cifra estática. O sea, es una cantidad de personas, pero se hacen, sí, está bien, lo voy a comentar al tiro, pero tiene que ver con personas que son formales un mes, después son informales. En Chile el comportamiento no es que el que es formal para siempre, o el que es informal para siempre. Ya. Senadora Sepúlveda y después el superintendente. Entonces, Las trayectorias laborales se ven... Entonces, interrumpidas. cuando clasifican al voluntario, ¿cuántos meses debería cotizar para caer en esa categoría? Mensual, dice. ¿Ah? Sí. Claro, pero por eso, pero podría Es que ser... viene más adelante todo eso. Claro. ¿Cuánto tiempo sería el de que tendría que cotizar para caer?
Superintendente, usted se va a referir respecto a los que no están en esta categoría porque trabajan, o sea, que ejercen alguna labor. Por su intermedio, presidente. La fuerza de trabajo en Chile, según el INE, son 9.074.000 personas. 9.074.000. Son personas que están ocupadas, personas que están trabajando, 9 millones. Y de esos 9 millones hay 2.757.000 que no están cotizando, es un 30%. O sea, el 70% de las personas ocupadas en Chile, según las cifras del INE y las cifras de la superintendencia, el 70% están cotizando por alguna de las categorías que la ministra transcribió hace poco. Y el otro 30%, que son 2.700.000 personas, no están cotizando, ya sea porque no están obligadas a cotizar o por cualquier razón, puede ser evasión previsional, también no cotizan. Pero en esos 9 millones, eso es lo que están trabajando, pero los que están cesantes, ¿hay que agregarlo o hay que disminuirlo para todo efecto? Estos son los ocupados. Los cesantes no están en los 9 millones. Eso, si un 8 ¿cuál es el cálculo? ¿Es 8 y tanto hoy día? No sé. O sea, estamos llegando a cada 10 millones de la fuerza laboral, Claro. el potencial. Sí. Claro, son 9.800.000 más o menos. Sí, lógico. Ya, no es que va a tener un orden de magnitud. Gracias. O sea, el 30% es el que no cotiza. Sí, el promedio del año... Se lo hago a Gabriela. Prenda el micrófono, por favor. No solo para que tengamos todos claridad de lo que se habla. Le quiero preguntar. A lo mejor don Osvaldo era como 2 horas a la semana. Sí. ¿Quién tiene ese dato para que todos entendamos? Yo creo que la experta. Son 2 horas la semana, 2 horas la semana anterior. Si trabajó 2 horas la semana anterior, se considera ocupado. Sí, ¿Puedo continuar? Ya. Es que es bien interesante esto. A ver, me gustaría poner 2 elementos sobre la mesa antes de que continúe. Lo primero, que este tema respecto de la informalidad y la forma en la que se mide ha estado bien discutido en el Consejo Superior Laboral que encabeza el presidente de la CPC. Lo digo porque es parte de las preocupaciones que nos tienen ocupados, digamos, buscando más fórmulas que permitan poder formalizar personas. Recibimos una propuesta que lo que hace, cierto, es promover un subsidio más robusto para la contratación, pero esa propuesta no traía financiamiento fiscal por parte de la aseguradora de fondos de pensiones. Entonces quedamos como un poco con la mesa coja, porque se propone el instrumento como para el gasto, pero no el instrumento para el ingreso. De todas formas, en el Consejo Superior Laboral tripartitamente este tema se está abordando. Lo segundo, que las cifras en Chile tienen esta característica que señalaba que hay harta transición de personas que van de la formalidad a la informalidad, no son estáticas, ¿ya? El promedio en Latinoamérica es de un 55% de informalidad, es bastante alto. En Chile tiene 2 características, yo diría, en este sistema, que tiene una informalidad más baja, pero que para nosotros igualmente es muy alta, y tiene por otro lado un pilar no contributivo que cubre a las personas que están en la informalidad bastante más robusto además que el resto de Latinoamérica. Entonces se dan como estos 2 elementos que hay que tener siempre en conjunción. Por eso es importante que los futuros aumentos de PGU tengan el visto bueno del Consejo Consultivo Previsional para el efecto de informalidad. Ya. En el año 2019, entonces, entró en vigencia la ley 21.133, que venía desde 2008, que se pospuso varias veces y que lo que hizo fue obligar a cotizar a las personas que tienen boletas del 42.2 y lo hace sobre la base de una renta imponible correspondiente al 80% de la renta bruta anual. Para esto se establece un calendario de porcentaje de cobertura de la cotización previsional que inicia del 10% en el 2019, el que va aumentando progresivamente hasta el 17% en el 2028. En este año estamos en el porcentaje del 13,75%, ¿ya? Este mecanismo contempla además, porque aquí no está solamente pensiones, están todas las leyes de seguridad social, contempla además la opción de cotizar con una cobertura parcial para pensiones y salud,
las personas podían elegir si cotizaban parcial o totalmente, ustedes deben recordarlo, porcentaje que también va aumentando gradualmente hasta el 2028. Para el 2023, la tasa aplicable para la cobertura parcial fue del 47% de la renta imponible. Por eso nosotros en el año tributario 2024, si ven el recuadro, que establece la declaración de renta del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, tuvimos 599.000 personas que cotizaron. De estas, el 46% solo cotizó por boletas de honorarios y el 52% cotizó por boletas de honorarios y además como trabajador dependiente, que era una de las preguntas que nos habían hecho. Y además un 2% cotizó como voluntario. O sea, hay Perdón, de esas 1000. de esos 599.000, la mitad, por así La mitad, decirlo, además tiene, tenía sueldo. además tiene un sueldo. Sí. Ese es el dato. Sí, Ya. claro. Por ejemplo, esto se da harto en los profesores de universidades que tienen una base en una universidad, pero que para tener un sueldo un poco mejor, hacen de profesores, como se llaman ellos mismos, taxi, ¿no? Que van a distintas universidades a boletear para poder completar un sueldo un poco mejor. Entonces ellos cuando cotizan o cuando se hace su renta, se consideran sus sueldos y sus honorarios de conjunto. En la operación renta, entonces, ahí viene escrito lo que acabo de señalar, en el último punto. Hay una transitoriedad, entonces, entre tipos de cotizantes. Un trabajador durante un mismo año puede cotizar bajo distintas modalidades. Por ejemplo, entre los que cotizaron al menos una vez, en el 2023, en total, 7.700.000 personas. ¿Cómo? 7.700.000 personas, o sea que 31.000 de estas cotizaron además como independientes voluntarios, 296 como independientes obligados por emitir boletas de honorario y 9.000 como independientes voluntarios y obligados a la vez. Si usted se fija, esos 299.000 es consistente con la mitad de boletas de honorario que tenían cotización por sueldo y por boleta, ¿ya? Entonces acá viene un desglose donde se ve el total de cotizantes, que parte con 7.300.000 que cotizaron alguna vez durante el año 2023. Después los independientes voluntarios, 7.362.000 personas, los independientes voluntarios, 67.000 personas, los obligados 271.000 y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, la composición de los cotizantes es bien dinámica. Eso es lo que muestra un poco este cuadro. De los 9 millones de la fuerza de trabajo, por ejemplo, 7.362.000 personas como dependientes cotizaron al menos un mes durante el 2023. Yo creo que es en la superposición. Sí. Pero, ministra, yo creo que esos datos son muy importantes, ¿eh? Lo agradezco. Sí. Pero lo que no me cae, si había un 27% de informalidad, ¿cómo cabe ese 27%? Eso entendido, ¿no? ¿Cuánto dijo eso? Sí. Usted dijo, no, perdón, 2.700.000, que no es como un 30 y tanto por ciento. Entonces, No, ¿cómo un juega con 30, estos 8 para tener una millones? idea. Un 30. Claro, menos un 30. ¿Cómo juega con estos 8 millones entonces ahora? Porque ellos cotizaron una vez al mes a lo menos. Lo que está reflejando esto es Una que vez en al año, Chile, digo. eso, perdone. Ya. Lo que está reflejando este cuadro perfecto. es que en Chile no es estática la foto. Las personas van y vuelven y por tanto los incentivos a cotizar son sumamente relevantes, porque no hay una indisposición a cotizar ni una fuga permanente de cotización, sino que se produce en esta gente, pero en estas personas, pero lo que quiero decir es que la gente va de un sistema a otro. Esto ya está detectado hace mucho tiempo, porque en el 2001, 2002 se generó la encuesta de protección social, que es una encuesta panel, que sigue a un grupo de personas en su trayectoria laboral y previsional, y que se hizo en ese tiempo para tener insumos para la reforma del 2008. Y la encuesta de protección social en distintos momentos ha mostrado esta misma figura, cómo la gente en un año se mueve de la formalidad a la informalidad y viceversa. Mecanismos simplificados para entonces incentivar la cotización de los trabajadores independientes no obligados, porque quedamos en que los independientes obligados eran los del 42.2. Sí. Los independientes no obligados y por cuenta propia pueden hacerlo
pueden hacerlo hoy día para salud y pensión de acuerdo con la renta que declaren, que está entre un ingreso mínimo mensual y el tope imponible, ¿ya? Para cotizar deben hacerlo mensualmente, generalmente esto se hace a través de Previret, y estar constantemente declarando esa renta, lo que constituye una barrera o una dificultad más que todo al momento de hacerlo. Requiere cierta, digamos, yo diría, cierto trámite administrativo que se puede simplificar de manera bastante importante. En los últimos años, los independientes que han cotizado voluntariamente en el sistema han disminuido constantemente. Entre otras razones, debido a que hay una obligación ahora de cotizar para el otro sistema, y por otro lado, a los trámites que deben realizar. Entonces, estamos llegando a 53.422 cotizantes a finales del 2023. En la lámina la figura 2 viene el número de cotizantes independientes voluntarios, distinguiendo entre hombres y mujeres, donde, por cierto, además las mujeres son menos que los hombres. Se establece entonces en el proyecto de ley algo que habíamos comentado la semana pasada, que era la posibilidad de cotizar en base a pago automático de cuentas, que esto tiene por objetivo bien preciso simplificar el procedimiento para declarar y pagar la cotización, ya sea por cuenta propia e independiente, no obligado, de forma tal de aumentar tanto la cotización como su constancia, la densidad, tanto el monto del ahorro previsional como la densidad de la cotización, ¿ya? Esto se realiza a través de un convenio pago automático, que la idea es que se haga por un año y que sea renovable además automáticamente. Hoy día esto hay que hacerlo mes a mes. Y las personas, claro, las personas que son empleadoras, por ejemplo, claro, todos los meses. Las personas, en la empresa hay gente que se dedica a esto, pero por ejemplo en las personas que son empleadoras de trabajadora de casa particular, ahí el empleador o la empleadora es la que tiene que hacer esto mes a mes, ¿no? Entonces, es más difícil para una persona que ya toma la decisión de cotizar voluntariamente, porque hay toda una teoría que sustenta la obligatoriedad de la cotización previsional, en que muchas veces se prefiere el consumo presente a el consumo futuro o la eventualidad de un consumo futuro, y por tanto que además esto tenga dificultad administrativa es como, o tenga cierto trámite que hay que realizar que se puede simplificar, es aquí lo que se busca superar, ¿ya? Entonces, en este caso se va a declarar solo una vez al año la renta, no tiene que estar ingresando esta información todos los meses, y se es constante en el tiempo y se puede renovar automáticamente. Se espera que esta medida pueda facilitar la cotización de los independientes que cotizan de manera voluntaria, que son hoy día las 56.000 personas, permitiendo que este grupo de cotizantes pueda ver incrementada la regularidad de su aporte y por ende fortalecer su ahorro. Aquí estamos hablando de gente que percibe rentas, independientes no obligados. El procedimiento va a ser regulado por la Superdepensión y la Comisión por el Mercado Financiero a través de normas generales, que es como actúan en sus facultades regulatorias. ¿Por qué mercado financiero? Porque en esto van a tener que entrar también los bancos para el PAC, ¿ya? El segundo, viene una propuesta de indicación en este sentido, que lo que hace es precisamente reseñar lo que hemos estado conversando, enterar las cotizaciones previsionales a que se refiere el presente párrafo, pactar un pago automático de cuenta fijo mensual, ¿ya? Con cargo a las instituciones financieras. Por un mínimo de un año, plazo que se renovará automáticamente, salvo que se manifieste una voluntad en contrario, y la SUPEN y la CMF dictarán una norma general conjunta. Yo sé que ustedes, y hay departamento de estudio importante, ¿tienen un cálculo de cuánta gente, a juicio de ustedes, podría entrar en este sistema? ¿Ah? O sea, sabemos lo de hoy día, pero sabemos, es para tener una idea, digamos, esto podrá... Sí. ¿Me entienden? Tal como dice el señor presidente, la ministra, es difícil estimar esto, pero en el sistema previsional todo es mucho, siempre es mucho, porque cuando uno cree que es poco, es mucho. Porque si como el 70% de la población chilena está afiliado al sistema, son 14 millones, entonces cualquier porcentaje, por pequeño que sea, es mucha gente. Nosotros veíamos que el 30% de la fuerza de trabajo ocupada está descubierta, como 2.700.000 personas. Entonces, un mecanismo como este no solamente abarcarían a los 56.000 independientes que están hoy día cotizando, sino que también a toda esa otra gente que no está cotizando
y que casi todos tienen cuenta RUT. Por ejemplo, imagínense un convenio por cuenta RUT con Banco Estado, podría ser muy potente si las personas se convencen de que van a tener una pensión mejor al final de su vida. Y en ese sentido también es importante tener una buena reforma previsional, porque si la gente ve que hay buenas pensiones, va a cotizar. Y una persona que no tiene tiempo, que está trabajando todo el día y cuando ya llega a su casa probablemente no se va a acordar de cotizar. Si tuviera una cuenta RUT donde pudiera tener un convenio de este tipo que sea automático, yo creo que podría incentivar a mucha gente a entrar, digamos. Entonces, si bien es cierto, no hay cálculos exactos, yo creo que ayudaría. Todo esto ayuda a una mejor cobertura. Hay que recordar entonces que estábamos En el fondo es incorporarlo a lo que se llama el PAC, digamos, El PAC, y eso claro. podría, a juicio, no hay una cifra, pero que eso podría facilitar O sea, hay un universo. que haya un universo de personas que podría ingresar. Hay que pensar que estas son personas que están generando rentas. Esa es la característica que tienen. Entonces, esto se tiene que ir complementando con otras cosas y hay otras propuestas más sobre el punto. Senadora Sepúlveda y después senador Galilea. Bueno, no, yo concuerdo absolutamente con el superintendente. O sea, si nosotros hacemos una buena reforma, la gente va a incentivarse y además en el pilar contributivo, que es lo que nos preocupa en relación a la pensión garantizada universal. Se contempla un año, ¿no? Se contempla un año. Claro, pero si la persona pudiera tener complicaciones en algún periodo, tú puedes cortar ese PAC sin ninguna dificultad, ¿sí? Y volver a retomar sin dificultad. Esta es la parte de la regla que la superintendencia tiene que fijar, pero supongo que debe ser así. Es importante para que se aclare bien porque no está en la minuta. Ya me parece, para ir, perdón, senador Galilea, después senador No solo, ¿está pensado algún mínimo de cotización? ¿Sí? Ya. senador Cusco. Sí, a ver, a mí la idea del PAC, que parece, yo no sé si la gente al verse obligada a un PAC, porque los PAC son voluntarios. ¿Es voluntario? Sí, este voluntario también. No, por eso te digo, pero La duda es cuánta gente, senador. primero la duda es cuánta Pero- gente, pero segundo, será la ¿por qué no oportunidad? sería más eficiente eventualmente de algún mecanismo de declaración de renta, buscar algo un poquito... No, sí, pero es que la solución del PAC en una cuenta RUT me parece que es media... No sé si es muy eficaz. Pero es voluntario, o sea, encuentro que es una opción. La duda, bueno, sé que puede ser muy masiva o poco masiva, no sabemos, digamos. Lo que el presidente nos dice es que aunque sea poco número, en pensiones mucho, digamos. Eso es lo que entendí, digamos. Ministro. Bueno, lo primero señalar que esta es una medida, se complementan con otras cosas, pero creo que una pregunta bien fundamental que hace el senador Cruzco, que por su intermedio, presidente, es cómo uno podría, porque esto es voluntario efectivamente, entonces la dificultad que tenemos, y por eso partíamos de la descripción de los conjuntos, ¿no? De los dependientes que ellos están en registro porque están en las planillas laborales de sus empleadores, de los independientes obligados, que son los que están en las boletas honorarios y están en los registros de impuestos internos. Y luego tenemos los independientes que generan renta y no están obligados. Y ahí es donde tenemos un tema, porque ellos no están en registro. Entonces, por eso señalaba que esto se complementa con otras iniciativas, como la del monotributo y la de la monocotización. Y se va generando además una robustez de datos para que más adelante uno también pueda pensar en tomar medidas sobre grupos más precisos. Pero esto es algo que hay que construir, porque lo que hoy día hay es gente que está fuera. Entonces ahí hay que... Bueno, después hay que mirar el otro grupo, que son los independientes voluntarios, que no generan renta. Que eso eran, ¿se acuerdan los...? En todo caso, ministro, para ser ordenado, a mí me parece Perdón. que hay... al referéndum, esto es una buena idea, me parece que eso lo aprobaríamos, en el sentido... O sea, conceptual, esto tenemos que verlo todo al final, pero creo que hay una línea que además es complementaria de otras. Y yo no encuentro razonable el senador Cruzco que al final decir... Pero al final este es uno, puede haber monotributo, hay otras, digamos. En el fondo es abrir un abanico de opciones. Y esta no estaba y esta aparece.
ad referéndum. Ya. Des- No sabemos qué es, estamos cayendo al abismo o vamos camino al cielo. Estamos construyendo ad referéndum. Por eso, Después entonces viene, presidente, por su intermedio, el grupo de afiliados voluntarios propiamente tal, que son los que tenemos menos personas en nuestro sistema y que son aquellos que no generan renta, ¿ya? Esa es la característica, que no ejerce una actividad remunerada y que no entera entonces cotizaciones previsionales. Muchas gracias. En este caso, lo que podemos señalar es que se entiende por un afiliado voluntario toda persona natural que no ejerce una actividad remunerada, pero que entere cotizaciones previsionales en una cuenta individual voluntaria, no obligatoria porque no está generando rentas, ¿ya? La cual se rige por las normas de la cuenta individual obligatoria, ¿ya? Esta cotización que se efectúa para un afiliado voluntario no puede ser... la pregunta anterior del senador Galilea era sobre qué base se hacía el PAC. Lo mínimo era el ingreso mínimo. Sobre los 500.000 pesos. O sea, resulta, ¿qué porcentaje? ¿Es voluntario? ¿Un 10%? Sí, sí. Para pensión el 10%, para O sea, salud los el mínimos son 7%. 50.000 pesos, digamos, más Claro. o menos. De ingreso mínimo. Después lo señalo porque ahora vamos a mirar a los voluntarios y ese tiene un mínimo más bajo, ¿ya? La cotización, sí, la cotización que es que el voluntario, ya es que esta parte la vamos a tener que fijar para que podamos, porque en el fondo hay que mirar bien los universos para las medidas. Dependientes estamos. Después uno tiende a decir voluntario, pero está hablando de los independientes. Y los independientes, la característica que tienen es que generan renta. Hay uno distingue, el del 42.2 y el independiente que quiso cotizar voluntariamente. Y después vienen los voluntarios puros. Estas medidas son para los voluntarios puros, que no generan renta, ¿ya? Entonces, en la cotización que se efectúa para un voluntario no puede ser inferior al que se calcule para un ingreso mínimo para efectos no remuneracionales. Esta es más baja, que son 322.000 pesos hoy día. La cotización para el voluntario puro, vamos a decirla así mejor, ¿le parece? Para el voluntario puro, el otro va a ser un voluntario voluntario puro, no puede ser inferior la base sobre la cual cotice, ya no al ingreso mínimo mensual, sino que a otra medida que hay en toda esta legislación previsional, ingreso mínimo para efectos no remuneracionales, que son 322.000 pesos. Y el máximo para ellos no se aplica el límite imponible, el tope imponible, claro, ¿ya? El monto que se cotiza en calidad de afiliado voluntario se distribuye en la cotización que se va a realizar en la cuenta de capitalización individual del afiliado voluntaria, el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión del FP. Es proporcional, digamos. Estos afiliados van a quedar cubiertos por el SIS, por el seguro de invalidez y sobrevivencia, si hubieran cotizado en el mes calendario anterior a dicho siniestro, ¿ya? Para efectos de la determinación del aporte adicional, que es un aporte adicional que se hace en el SIS, el cálculo del ingreso se realizará considerando los límites máximos imponibles a los que se refiere hoy día la ley en el artículo 16. ¿Ya? Es un tema más técnico, pero lo que nos quiere decir en el fondo es que le rige la misma regla del cálculo del SIS y que su cotización voluntaria va en proporción a su cuenta voluntaria de capitalización individual, lo que le paga el FP y el SIS, y que tiene la cobertura del SIS. ¿Quiénes generalmente hacen estas cotizaciones? Un cónyuge en favor de otro, ¿ya? Y lo que se hace aquí es que esta cotización se amplía a los hijos, ¿ya? Los afiliados voluntarios podrán entonces enterar sus cotizaciones de forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual con un máximo de 12 meses. ¿Y eso no se puede hacer hoy día? Un tercero, solo la cónyuge Oh. o el cónyuge. En todo caso, podrán efectuar todos los aportes directos que deseen
o el conviviente de la AUC. Claro. ¿Me quiere plantear algo? Sí. ¿Termino esta parte y le doy la palabra? Ya. Entonces, los afiliados pueden enterar, como señala, las cotizaciones una vez al mes o con un ingreso o en un solo pago y distribuirlo, ¿cierto?, en un máximo de 12 meses. Hijo de cualquier edad, ¿cierto? Uno, eventualmente. Claro, la característica... Ay, me pillo. Déjeme pensarlo, sí. Cualquier edad, la característica es que no recibe ingreso. Esa es la... Pero puede ser un niño de un año, digamos, para estos efectos. Ya. Es que Claro, para entenderlo, de hecho, para hay entenderlo. personas que han planteado aquello. Es que eso es lo que yo entendí que se podía hacer, no tenía idea, no sabía que no se podía. Digo. ¿Se podía o Eso no es se lo que podía? hablaban de la marraqueta. ¿Se podía? No. A ver, vamos ¿Cómo a darle se la podía? palabra al superintendente mejor para que Superintendente. pueda precisar las dudas que hay sobre el punto. Yo entendí que se podía, por eso me sorprende que aparentemente, por lo que entiendo, no se podía, digamos. Superintendente. Bien, señor presidente, a ver, por su intermedio. No hay límite, o sea, cualquier el afiliado voluntario, por ejemplo, un hijo, pues, se le puede hacer una cotización independientemente de la edad que tenga, ¿no? O sea, hoy. ¿Y cuál es el cambio después de esta norma? Lo que hay hoy día es que un afiliado voluntario puede recibir aportes de un tercero, siempre que sea una persona no remunerada, pero además el tercero que efectúa el aporte le puede solicitar a su empleador que le descuente por planilla, pero el descuento por planilla solo vale para cuando la persona que receptora de la cotización es cónyuge o conviviente civil. Y lo que se está proponiendo acá es que además se pueda... Sí, Ahí queda claro. que por planilla también puede hacerlo. El cambio sería que por planilla, voluntariamente, alguien puede pedir Colocar a un que hijo le también. coticen al hijo, a un hijo. Sí, en efecto Uno yo va- me equivoqué en cómo lo señalé. Ya. Uno varios, no hay límite. Uno varios. No hay Y límite. en la lámina siguiente se resume bien la propuesta, que yo creo que para acotarla, porque lo que cambia es el mecanismo, es verdad. Así que gracias, superintendente, por la rectificación. ¿Qué es lo que entonces se propone modificar? Miremos el punto 1. Dice, se permite que el trabajador o la trabajadora autorice el descuento por planilla con su empleador. Hay que recordar que aquí lo que estamos haciendo es buscar mecanismos que faciliten a las personas entrar a la cotización, ¿ya? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sabemos que a las personas les cuesta cotizar y como sabemos también, como lo señalé con anterioridad, se prefiere el consumo presente y por algo las cotizaciones de la Seguridad Social son obligatorias. Pero hacerlas más difíciles no es la idea, hacerlas más fáciles. Entonces, ahora lo que va a haber es la posibilidad de que este descuento por planilla también se haga para el hijo o la hija o en plural, ¿ya? Y segundo lugar, permitir la cotización en favor del cónyuge o conviviente civil o los hijos. Este es un cambio más sustantivo, que es aun cuando perciban renta, ¿ya? Y por tanto coticen previsionalmente. ¿Para qué? Para incrementar el monto del ahorro previsional y la densidad de la cotización, ¿ya? Esas son las dos propuestas concretas. Se van a destinar estas cotizaciones a la cuenta de capitalización individual del afiliado voluntario y se podrían separar, ¿cierto? Porque si la persona tiene una cotización obligatoria, va a tener también una cotización individual voluntaria, con las mismas reglas en todo caso, ¿ya? Ante el caso que el trabajador también perciba otra renta y así no se genere una ampliación de la base de cálculo de subsidios de otro tipo, por ejemplo, los de incapacidad laboral, ¿ya? Para no generar distorsiones, no se introducirán otros beneficios tributarios más allá de los que hoy día es vigente y queda el incentivo circunscrito al interés o vínculo que existe con el tercero por el cual se cotiza. Esa es la Respecto al beneficio motivación. tributario, hoy día, para entenderlo bien, porque, por ejemplo, la APB sí tiene beneficio tributario, digamos. ¿Eso se puede hacer hoy día en favor de un cónyuge y un hijo, no? ¿Una APB? ¿No? ¿O sí? No, es que estoy viendo cuál es la mejor opción. O sea, si esto va a ejercer una acción real, pero si no tiene beneficio y eventualmente la APB tiene beneficio, no sé si se va a poder, no sé si se puede hacer. Yo propio, no, ya, perfecto. O sea, esto es una que no, o sea, cuando dice esto no se introduce en beneficios tributarios que coticen, quedándole incentivo para cotizar circunscrito al interés o vínculo. Eso significa
que es por amor, no por generar una disminución, digamos. Claro, El amor es muy importante. el amor es lo que mueve este tipo de incentivos. Y también un poco responde, yo creo, a propuestas, o sea, que tratan de simplificar esto, si es una cosa bien de la esencia del tema. Se espera que esta medida facilite la cotización de los afiliados voluntarios, amplíe el universo de personas que podrían recibir el pago de cotizaciones y fortalecer el ahorro provisional tanto en monto como en densidad. En Chile hay que recordar que la densidad de la cotización es baja, o sea, son pocos los meses que se cotizan, de un 50% aproximadamente. Como señalábamos con anterioridad, 970 personas están en esta condición hoy día cotizando, o sea, muy pocas. Y de esas 382 son hombres y 588 mujeres, principalmente porque el pagador de esta cotización es el cónyuge en favor de la esposa, ¿ya? La medida beneficiaría a los cotizantes dependientes de bajo ingreso además, porque como el ahorro es individual, los bajos salarios cotizan poco y un padre podría complementar la cotización o una madre de un hijo o hija, ¿ya? En la última tabla, sí es poco. En la última tabla se muestran los cotizantes, los datos que habíamos visto, pero abiertos por género, ¿ya? Si nos vemos en el total, los dependientes, como señalamos al principio, son 5.652.000 personas, ¿se acuerda, presidente? Los independientes, que son aquellos que generan rentas pero que no están obligados porque no emiten boletas, son 52.000 y los voluntarios son 970.000. A esto le faltan los 599.000 del 42.2. Si nosotros miramos los dependientes, hay 3.167.000 hombres y 2.484.000 mujeres. Y aquí ya se ve una brecha de ingreso que es menor a la del sistema en total, ¿eh? Porque tiene dos razones. Si usted ve, los hombres tienen un ingreso promedio de 1.277.000 y las mujeres de 1.140.000. Es una brecha inferior a la del sistema que refleja la encuesta suplementaria de ingresos por dos razones. La principal es porque aquí se basa en sueldo topado. Y los sueldos más más altos son los de hombres. ¿Ah? Y por tanto, claro, la dispersión del promedio se acota. Los independientes es bien parejo, ¿eh? Sí, es bastante más parejo. Esas son las dos propuestas que hay hasta este momento, que se complementan con el monotributo y la monocotización, y que esperamos poder también tramitarlas prontamente acá. Okay. Ahora, pero aunque no está fraseado esto, ¿no? Pero no está aquí. Claro, era para verla, pero la vemos después. Hay que verlo como se frasea, ¿se fija? Pero está bien la idea, ¿sí? Me parece que la idea, votemos a referéndum de la referéndum que llegue, digamos. Bueno, eso lo iba a decir, porque también, perdón que, porque yo también he oído dentro de las cosas que uno oye, dentro de esta presidencia accidental, que algunos sugieren por qué de repente alguien no puede, digamos, cuando tiene algo en un supermercado para colocar, digamos, yo voy a entregar tanto a mi hijo particularmente, o no sé si han explorado alguna fórmula ya que estamos viendo esa parte, porque ahora pasamos a otro tema, entonces... Estamos viendo más fórmulas, de hecho estamos viendo esa fórmula que usted señala y una fórmula relativa a permisos, que delante no lo quise mencionar porque está muy incipiente todavía, pero en el caso, por ejemplo, de aquellos independientes no obligados que suscribieran un PAC, son aquellos que generan renta, uno podría pensar después en poner algún tipo de acceso a permisos que debiera requerir cierto número de cotizaciones. Es un tema que estamos explorando. O sea, esto se va a vincular con... mayor densidad, mayor permiso. O la posibilidad de acceder a permisos. En otros países hay, por ejemplo, acceder a tipo de permiso incluso de conducir. En otros países se exigen ciertos requisitos, pero no es algo que esté todavía suficientemente maduro. O sea, estás esbozando una idea, digamos. Sí, hay que primero, hay que darle harta vuelta porque esto también tiene mucho que ver con otros temas de carácter económico. Pero si ya estamos dando facilidades, me parece que yo alguna vez lo hice, que en algún país existe, esto que uno puede de repente en cualquier pago entregar, digamos, una cantidad con un número de cotizantes, sería bueno, digamos, ya que estamos tratando de generar. Pero bueno, veámoslo si llega la propuesta.
Nos gustaría, presidente, si le parece bien, dejar en... Por lo menos esbocemos la Sí, la porque- cobranza. Bueno, en materia de cobranza previsional, Senador Galilea, que hay una duda anterior, por favor. Perdón por lo atrasado de mis dudas, pero en el caso, no, es porque pienso lento yo, pero en el caso de que se quisiera imponer por terceros, por la cónyuge, por los hijos, en fin, y se hiciera por planilla, como eventualmente, eso voy a un tema de zanahoria, eso va a descontar el imponible de Eso quien dijo. hace eso o no. Dice que no tiene ningún beneficio para estos efectos tributarios. ¿Y no será bueno evaluar una no. pequeña zanahoria en ese aspecto? O sea, esta cotización que se hace por terceros es por amor. Es pues, pureza pura. Sí, por amor a la familia. Ay, No, sí, pero Sí. es que el senador Coloma siempre creyó en el amor más que el ciudadano promedio. sí. Los La verdad es que incentivos- no está hoy día en consideración esto. Este tipo de estímulos que usted presenta pueden ser parte de otra discusión, pero hay que recordar que cada ingreso tributable que se disminuye debe tener algún tipo de compensación y además esto podría producir cierto que las personas, o sea, se producen también algunos elementos de carácter inequitativo. Esto es como lo que ocurrió con los retiros con las personas que retiraron para depositarlo en su cuenta en su cuenta de APB, ¿no? Que lo sacaron de la cuenta obligatoria y se generaron un beneficio tributario y mantuvieron el ahorro para el largo plazo en pensiones. Démosle, Lo que fue el amor es un incentivo un suficiente incentivo en algunos suficiente. casos. Esa fue la definición. Tú eres más pragmático. ¿Eh? A ver, dilo con micrófono para que para que la pelas lo sepa. Dilo con micrófono. Que vea la diferencia. Para que vea la diferencia. Subsecretario. Quiero hacer un comentario. El ministro de Hacienda comentó en un par de sesiones atrás de que era interesante estudiar lo que es la economía del comportamiento. En efecto, la variedad de tipología de este tipo de independientes, que pueden ser artistas, artesanos, feriantes, etcétera, demanda de alguna manera construir ciertos instrumentos ad hoc para que generen la adhesión por amor o eventualmente una adhesión obligatoria. Entonces, ese tipo de instrumentos requiere más estudio para ir observando su efectividad o eventuales impactos secundarios. Por lo tanto, en eso hemos estado trabajando, hemos encargado estudios. Hay experiencias mundiales, este no es un problema nuestro solamente, están en Estados Unidos, California parece lleva la ventaja en esto, pero seguramente vamos a trabajar y proponer alternativas en esta materia. Sería interesante poder. ¿Usted cuál elegiría, senadora? Ministra, hagamos por lo menos el inicio Sí, al tema de cobranza. Gracias. Miren, en tema de cobranza previsional, lo primero que quisiéramos señalar es que este es un tema que ha estado bien presente en los últimos 10 años como debate. De hecho, las dos reformas anteriores que no lograron ver la luz lo contenían en términos bastante similares a lo que aquí se está proponiendo, pero además desde el Poder Judicial, en el año 2015, si no me equivoco, 2015-2016, se instaló una mesa que invitó a distintos actores para poder abordar esta temática porque se producen algunos problemas que son subsanables, realmente, que son subsanables y aquí se recogen esas recomendaciones. Esto se tiende a llamar como la centralización de la cobranza previsional, que lo que hace es tomar medidas como de mayor eficacia, diría yo. Entonces, hay oportunidades de mejora en la cobranza previsional, como lo dice la PPT, y hay oportunidades también de mejoras en la recuperación de las cotizaciones adeudadas. Este proyecto contempla mejoras en el procedimiento y también algunas normas más relativas a los intereses y las multas que se aplican. Bajo la normativa vigente hoy día, son las AFP las obligadas a efectuar estos cobros. Para eso los cotizantes, ¿cierto?, pagan una comisión que contempla también esta función y que
hasta el 2017 implicaba que en el recupero que hacía la FP percibía el interés como una segunda remuneración, y hoy día eso, del 2017 en adelante, va a la cuenta capitalización individual, ¿ya? Lo corregimos en el segundo gobierno de la presidenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cada AFP entonces está obligada a iniciar la acción judicial de cobranza por las cotizaciones adeudadas por un mismo empleador a sus trabajadores, los que pueden estar incorporados en distintas AFP. Entonces debe iniciar tantas acciones de cobranza como tantas AFP existan en la empresa, o que los trabajadores estén afiliados, más bien dicho. Lo anterior genera una o más causas judiciales por cada AFP para un mismo empleador. Esta circunstancia sobrecarga de demanda a los tribunales y provoca ineficiencia en el sistema de recuperación de las cotizaciones. Adicionalmente, la judicialización de las causas originadas por declaraciones y no pagos automáticos, las DNPA, incorporadas por la ley del 2008, la 20.255, significó una recarga para los tribunales, con la presentación de demandas sin contar con información completa y depurada. Ya. Voy a explicar una cosa y superintendente o subsecretario, si me quieren complementar, por favor, presidente, si le parece bien. Ocurre lo siguiente: el empleador actúa como agente retenedor de la cotización previsional y la tiene que declarar y enterar dentro del plazo el mes siguiente, usualmente el día 10. Acá viene, perdón, hasta el día 10. Avancemos un poquito en el... Ya, gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una parte en la cual el empleador, pueden ocurrir distintas situaciones, que efectivamente lo haga, que efectivamente no haga nada, o que efectivamente declare pero no pague, ¿ya? Para poder poner así como el contexto general. Si él declara y paga, todo ok, sigue su curso. Si él declara y no paga, eso queda como una deuda que se puede recuperar en sede administrativa, es decir, antes que esto se judicialice, o en sede judicial a través de la presentación de la demanda. La mayoría de la deuda se recupera en sede administrativa. Y hay una tercera situación donde no se declara y no se paga, pero hay una presunción de que se debió haber declarado y pagado, y que son las DNPA, o sea, las DNP automáticas, declaración y no pago automático. Entonces aquí se va a abordar temas de las DNP y las DNPA. Es como el bosque para ver los árboles, ¿ya? No sé, superintendente o subsecretario, si quieren... Ya, entonces, por eso dice la primera de estas presentaciones, dice, adicionalmente la judicialización de las causas originadas por DNPA, que se incorporó en la 20.255, significó una recarga en tribunales, con la presentación de demandas que no cuentan con toda la información. Esto se hace en base a una presunción que se establece en la ley cuando no ha habido finiquito o cese de relación laboral informado oportunamente, ¿ya? Asimismo, se han detectado problemas en la notificación a los empleadores. Yo me acuerdo en su momento haber revisado este informe del 2016 de la Corte, donde se señala que evidentemente una de las dificultades es poder, cuando ya están en sede judicial la cobranza, ir a notificar a los empleadores porque son no habidos, en un porcentaje muy relevante. No habidos. Entonces, aquí hay una oportunidad de mejora, yo diría, muy buena para el sistema. Es que los empleadores ocurre que muchas veces se reorganizan. Eso quiere decir, algunas cosas, algunos van a reorganización, o sea, Sí. en el lenguaje antiguo quiebran, digamos. Sí. Y tratan esa es parte del, entiendo, Es parte de la de los dificultad. problemas. Una otras reorganizan sin haber quebrado igualmente, y otras cambian de domicilio sin registrarlo. Entonces hay como varias figuras. Por otro lado, ya, entonces hay oportunidad de mejora, como decía, en el procedimiento. Uno de los problemas detectados es que ante un mismo empleador pueden haber muchas FP. Otro de los problemas detectados es esta sobrecarga que producen las DNPA, la automática, que tienen falta de antecedentes para poder proceder. Otro es la tasa, tiene que ver con el procedimiento de fijación de los intereses por mora. Esto le voy a pedir al superintendente si lo puede explicar de mejor manera, si le parece bien, presidente, para más precisión. Breve, porque estamos con el tiempo y superintendente. Ya, por su intermedio, presidente.
cuando existe una cotización morosa, hay una regla que se aplica para actualizarla al momento del pago. Y es la mayor de 3 tasas que se aplican. Entonces, cuando entra en mora, hay 3 tasas. La primera tiene que ver con la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional, aumentada en un 50%. Esa es la primera regla. Tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional, aumentada en 50%. La segunda es la rentabilidad nominal de los últimos 12 meses promedio de todos los fondos de pensiones, también aumentada en un 50%. Y la tercera es la tasa de interés para operaciones no reajustables, aumentada también en un 50%. Entonces hay 3 tasas: tasa de interés para operaciones reajustables, no reajustables y rentabilidad promedio de los fondos de pensiones. Se va cada mes viendo cuál es mayor y la mayor de ellas se elige. Entonces, si la persona está, supongamos que la morosidad fuera por 8 meses, que en cada uno de los 8 meses se va comparando las 3 tasas. Se elige la mayor y se le recarga 50%. Y finalmente, cuando el empleador se quiere poner al día, se calcula con interés compuesto, mes a mes, la mayor de las 3 tasas aumentada en 50, y ese es el valor a pagar. Entonces, este es un multiplicador, es un enorme multiplicador por el interés compuesto, porque las tasas son altas, es la mayor de 3, y porque además se le recarga un 50%. Entonces, resulta en una deuda prácticamente impagable si no se paga dentro de los primeros 6 meses. Y por eso, como bien decía la ministra, las deudas impagas, el 85% de lo que se recupera al 6º mes, antes de entrar a cobranza judicial. Una vez que entra a cobranza judicial es un verdadero triángulo de las Bermudas, ¿no? Entonces, entra a cobranza judicial y prácticamente no se recupera nada, porque empiezan, aparte de los intereses que son enormes, las costas procesales se las cargan a los empleadores. Y generalmente no hay una norma ahí, no está normado eso, y aquí se pretende normar también. Generalmente un 10% de la deuda, aproximadamente, eso es lo que cobran los estudios que hacen todo este tipo de cobranzas. Entonces, el empleador se encuentra con la mayor de estas 3 tasas recargadas en 50%, con interés compuesto, y además tiene que pagar en los costos procesales de esto. Eso hace impagable la deuda. Entonces, lo que se va a proponer, y la ministra seguramente lo va a explicar más tarde, es racionalizar el cobro de tal manera que, sin perder la eficacia de cobrar antes de que entre a juicio, si algo entra a juicio también después puede ser recuperado, hay alguna probabilidad de que el trabajador recupere la plata, quedando siempre al menos igual que si lo hubieran pagado a tiempo, pero sin que crezca tanto la deuda que finalmente no se pueda pagar. Yo creo que esto es clave, eso, y ministra, clave, porque creo que a mí ha llegado mucha gente en la oficina diciendo que quieren ponerse al día, y me muestran unas cobranzas que en realidad la deuda era 1 millón y después de 6 años son 6 millones, digamos. Entonces, completamente imposible. Sería bueno, superintendente, si se puede, tener una estimación de cuántos son hoy día los recursos que están endeudados, por así decirlo, en cobrar, que debe ser una enormidad. Y cuántos de esos son intereses y multa, digamos, como para tener una idea, porque yo creo que aquí, ministra, si resolvemos esto, va a haber una muy fuerte regularización que va a ayudar mucho a la cotización de los trabajadores, que parte de los problemas son precisamente estos. Subsecretario. Solamente quería mencionar que hay un cuadro que justamente responde a esa inquietud, y estamos hablando de una cifra deudada del orden de los 20.000 millones. A ver. De dólares. A ver, dígalo más fuerte, porque eso me dejó perplejo. Sí. Bueno, hay un antecedente que está dentro de los cuadros, quizás podemos adelantarlo, que donde está la deuda previsional acumulada, calculada por la superintendencia al 31 de diciembre de 2023, que incluyendo estos intereses, estos reajustes y estos recargos que se han informado, alcanzan a 17,8 billones de pesos, pero en términos de dólares, aproximadamente 20.200 millones de dólares. Esto es una cantidad enorme. Y si puede, para la próxima sesión, subsecretario, se me interrumpe 10 segundos. Si me pueden calcular, nos pueden calcular, ¿cuánto es
la cotización real en UF, o sea, ¿qué pasaría en UF, en el sentido para tener una estabilidad? ¿Qué pasaría si no hubiera los intereses y multas que hoy día? Yo entiendo que tampoco no puede no haber ni una multa ni un interés, pues no nadie va a pagar, digamos, tiene que haber una sanción, pero no del tipo que existe, porque me imagino que si la deuda real, voy a especular, digamos, a ver, son 5.000 millones de dólares y aparece 20.000, creo que es un tema que podemos resolver a los trabajadores en forma... ¿Está ahí ese dato? Sí, presidente, por su intermedio, este dato está aquí. Perdón. De estos 20.200 millones de dólares, 2,6% corresponden a las cotizaciones no pagadas. 2,6. 79% a los intereses asociados y 18,5% al recargo en beneficio del afiliado. Se deben 500 millones de dólares y se cobran 20.000 millones de dólares. Para hacerlo un número... Hacer un número redondo. Presidente, de todas maneras, hay que tener a la vista una cosa aquí. Es que eso es lo que iba a decir, que esta deuda, mire, si vemos la lámina siguiente, nosotros sabemos que ya va a terminar la sesión, pero creo que es importante mostrar la siguiente para poner un contexto. Lámina, sí. Si ustedes ven, en la parte celeste o azul, el 60,7% es deuda que tiene más de 20 años. ¿Ya? Entonces... Rosadera. Y se supone entonces que ya son empresas que ya no están. Claro, Por eso te digo, no existen. no se establece... Y puede que se hayan reorganizado como otras. O sea, o que hayan desaparecido. Pueden, todas las hipótesis posibles. Esta deuda ya no Todas la las pudieron... juntas al mismo tiempo. Claro. Sí. Quebradas, están. desaparecidas. Sí. Entonces, Pero estamos siguen funcionando hablando los de un stock. La gran mayoría de la... A ver, primero, seguro después lo vamos a poder ver más en detalle, pero la gran mayoría de la cotización previsional se entera dentro de los primeros 6 meses. O sea, el 80 y algo %, claro. Entonces, el monto de la deuda previsional se ve tan alto porque tiene un stock acumulado importante, porque no es una deuda que vaya, la acción no va prescribiendo respecto de ella. Lo que sí es que para recuperar lo que sí se adeuda, el interés y el régimen infraccional es muy alto. Y lo hemos visto porque ahora con las pymes, nosotros hicimos un convenio en el Ministerio del Trabajo a partir de 40 horas, entre otras cosas, de poder ayudarla a ponerse al día en las cotizaciones previsionales. Y no hemos podido avanzar porque las pymes plantean una cosa que es evidente, que ellos no pueden pagar estos intereses. Y nosotros legalmente estamos impedidos de condonarles los intereses porque son de los afiliados. Las multas son del fisco y se pueden condonar, pero los intereses son de los afiliados. Entonces hay que resolver esto para el futuro. Si nos pudiera relatar en su minuto qué significa esto en la jubilación de los trabajadores, porque una es la laguna previsional, ¿no? Si esto, ¿qué significa esto para el trabajador? Si es la laguna previsional, la dividieron en laguna y en pago de las no cotizaciones, pero ¿qué significa para el trabajador? Ya, dejamos la pregunta, pero yo creo que hay temas súper interesantes que reconozco, digamos, que en esta materia es muy relevante resolverlo. Más allá de cualquier otra cosa, esto hay que resolverlo porque esto puede ser un... Pero imagínense, logramos buscar un sistema razonable que permita que la gente ponerse al día de lo que se pueda poner al día, digamos. Esto va a ser una capitalización importante para trabajadores de Chile, digamos, y que de otra manera nunca van a recibir nada. Eso es lo que yo entiendo de lo que ustedes están planteando, con toda razón, digamos. Y sí, también, para la empresa. Ok, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole el informe, muchas gracias. Se levanta. Sí.